Hay un cambio importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con Docker Compose, por eso es muy importante que tengan claro la diferencia entre Docker Compose, Docker y Docker Compose YAML-file. Si nos vamos a este sitio oficial, aquí podrán ver el warning que nos sale y resulta que Docker pues ha estado trabajando en diferentes actualizaciones y en la versión de Docker Compose 2 han cambiado el uso de los comandos. Básicamente el cambio está en la manera en que nosotros ejecutamos los comandos. Cuando trabajamos con un fichero de Docker Compose, lo normal, y como lo podrán ver en los diferentes comandos, en las diferentes clases que utilizamos, es que hacemos uso del comando Docker Compose con un guión en la mitad, sin espacios. Entonces ejecutamos Docker Compose y luego todos los parámetros. El cambio importante del cual nos están hablando aquí es que por sencillez de uso, pues ya no tenemos que poner ese guión medio y simplemente ejecutamos los comandos como dos palabras independientes. Ejecutamos el comando Docker Compose sin poner ese guión en la mitad. De momento podemos utilizar las dos maneras de hacerlo y no vamos a tener problemas con ello. De hecho, si ustedes leen esta documentación, que se las dejo para que la puedan revisar, ellos dicen que todavía no tienen una fecha prevista en cuándo van a dejar obsoleto, digamos, este uso de comando, que cuando lo hagan pues lo notificarán. Eso entrará en un proceso de deprecate. Entonces ese cambio viene a partir de la versión 2 de Docker Compose. En la versión 1 todavía no tenemos esta opción, pero en la versión 2 pues ya lo podemos utilizar de esta manera o lo podemos utilizar de esta manera. ¿Qué necesitamos hacer para poder trabajar, digamos, con esto de aquí? Si se está utilizando Docker Desktop sobre Windows o sobre Mac, a partir de la versión 3.4 no hay que hacer nada porque ya esa instalación trae lo que es Docker Compose V2 y nos permite, digamos, utilizar estos comandos. Pero si estamos trabajando en un sistema operativo Linux, cuando nosotros hacemos la instalación, de hecho aquí abajo no lo dicen, lo que tenemos que hacer pues es indicar la nueva versión de esa instalación. En el curso, cuando hicimos este curso, estábamos por la versión 1.29, pero pues eso no es realmente mucho problema porque yo les he dejado la guía y mi recomendación siempre es pues que utilicen, digamos, como la versión, digamos, la más estable. Entonces, si ustedes se van aquí a este sitio, cuando están haciendo la instalación en Linux, por ejemplo, se van aquí, que al final pues esa URL que tenemos aquí es esta misma, que es de donde hacemos la descarga. Aquí vemos que tenemos diferentes opciones. Si bajamos un poco, voy a bajar hasta la versión 1.29, que es la que habíamos utilizado en el curso, es esta de aquí. Vemos que este número empieza por 1.29.2. Esta partecita de aquí no empieza por la B, sino que empieza por el número. Pues ya luego cuando ustedes hacen la instalación tienen que decidir cuál es la versión, y en el comando que yo les he dejado para hacer la instalación de Docker Compose pues simplemente cambian este número de versión. En lugar de indicar la 1.29 pues van a escoger el último número de versión y con eso ya tendrían la última versión de Docker Compose, que es la V2, y nos permite trabajar de esta manera. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Aquí hay otras cosas que nos recomiendan y les voy a explicar, digamos, como lo que es más relevante en cuanto a esto. Esto hace parte pues de este mantenimiento del curso para que ustedes lo tengan en cuenta para hacer el upgrade, sobre todo pues cuando trabajan en un entorno productivo, cuando estén trabajando, digamos, en algo mucho más real. Es importante que vayan teniendo en cuenta ese tipo de cosas para hacer los upgrades. Docker, al igual que cualquier otro sistema, pues a medida que va avanzando el tiempo, pues la tecnología también avanza y salen nuevas versiones y tenemos que tener en cuenta cómo hacer un proceso de upgrade, cómo planificar esa migración de versiones, porque igual nosotros aprendemos sobre una base, sobre unas versiones que son, digamos, las últimas en su momento, pero a medida que va pasando el tiempo, pues tenemos que saber cómo ir a estas nuevas versiones, porque hay cambios importantes, hay cambios de seguridad, algunas cosas se quedan obsoletas y tenemos que saber cómo manejar eso. Entonces voy a explicarles esto para que lo tengan en cuenta y a medida que ustedes avanzan en el curso pues sepan que la última versión que utilizábamos en la clase pues era la que estaba en ese momento, pero ahora pues tendrían que tener en cuenta simplemente cambiar un poco el nombre de la versión, cambiar de pronto el número de la versión, y lo que normalmente suele pasar pues es que algunas características, digamos, se quedan obsoletas, entran, digamos, en un proceso de deprecate, que es como comúnmente se conoce, y tendrán que tener en cuenta eso para saber si las tienen que eliminar o si tienen que agregar esas nuevas características. Entonces voy a pasar a explicarles esto de manera muy breve.